Hola a todos. Estamos por presentar nosotros el video de mentoría, de esta mentoría que se llamó Data Science y Marketing, predicción de clientes propensos a adquirir un plazo fijo. Mi nombre es Florencia Cámara y mis compañeros de grupo son Santiago Seppi y Agustín Carchano. La base de datos con la que estuvimos trabajando se trata de una campaña de marketing desarrollada por el Banco de Portugal, que consistió en una serie de llamadas telefónicas a clientes del banco para que adquieran un depósito de plazo fijo. Sin ahondar en mucho detalle, la base de datos tenía 20 variables, además de la variable objetivo, que es la que representaba si el cliente contrató o no plazo fijo finalmente, y más de 40.000 observaciones. Entre las variables que se encuentran en esta base de datos, tenemos una serie de variables que brindan información personal del cliente, como la edad, si trabaja, el estado civil y demás, la situación crediticia, otro tipo de variables más en torno a lo que es participación del cliente en campañas previas de marketing del banco, y el medio de contacto, el mes, el día de la semana en el que fue contactado para la presente campaña de marketing. Adicionalmente, la base de datos incluye una serie de variables del contexto, como la tasa de interés, el índice de precios al consumidor y demás. La principal característica de esta base de datos que uno analiza es la cantidad de clientes o el porcentaje de clientes que finalmente adquirieron el plazo fijo luego de la campaña de marketing, que fue aproximadamente el 11% del total de los clientes contactados. Esto va a ser un dato bastante relevante porque va a afectar después, nos va a mostrar que la base de datos está bastante desbalanceada. A lo largo de la mentoría hicimos una serie de análisis, comenzando por un análisis descriptivo en el que hicimos un análisis y una visualización de los datos a través de las distribuciones de las variables y comparación de las distribuciones de las variables entre clientes que contrataron y los que no contrataron plazos fijos. Después estuvimos analizando algunas cuestiones como los casos nulos de algunas variables que se manifestaban como las categorías desconocidas dentro de variables categóricas, los outliers en algunas variables también, una variable que presentó ciertas inconsistencias, que es la cantidad de días desde el último llamado, para los casos en que habían sido contactados previamente. Encontramos ciertas correlaciones superiores a 0,65 en variables de contexto, y no había información suficiente para tomar la fecha como un dato válido. Luego de estos análisis decidimos hacer algunas transformaciones, como fueron la imputación de las categorías desconocidas de las variables categóricas por medio del método de KNN, reagrupamiento de variables categóricas para reducir su cardinalidad, la recodificación de variables que estaban representadas como sí o no, la eliminación de variables outliers. Desarrollamos también un análisis de componentes principales de las variables numéricas que nos permitió incorporar a la base de datos las 4 primeras componentes principales que explican más del 90% de la variabilidad de la base de datos. Y eliminamos algunas variables que no eran relevantes o que eran inconsistentes o estaban correlacionadas. Estos análisis que realizamos de manera preliminar nos permitieron obtener algunos hallazgos interesantes para el negocio del que estábamos analizando. El primero de ellos es que el resultado de la campaña actual de marketing, que es en el que se resolvía si la persona contrataba o no el plazo fijo, tenía algunas diferencias según si el cliente había sido contratado anteriormente. Encontramos que entonces dentro de los éxitos de la campaña actual había una mayor proporción de clientes que ya habían contratado un plazo fijo previamente, con lo cual ya estaban al tanto de este instrumento. Otro de los insights que encontramos es que cuando un cliente fue contactado previamente para otra campaña de marketing, la contratación parece concretarse mucho más rápido, eso se demuestra en los gráficos en que hay una concentración un pico más alto en llamadas más cortas, de menor duración. Finalmente, otro de los puntos interesantes que nos preguntamos es si influía o no el medio de contacto sobre la contratación del plazo fijo, y encontramos que había una mayor proporción de clientes contactados por medio de celular dentro de los casos exitosos que dentro de los casos que no habían contratado el plazo fijo. Luego, más adelante, con los próximos análisis, vamos a estar volviendo con varios de estos puntos. Bueno, para la parte de aprendizaje automático, se empezó haciendo una división del conjunto de datos en 3 grupos, entrenamiento, validación y test, y se tomó en cuenta el desbalance que hay entre los datos. Entonces se incluyó un parámetro de estratificación según la clase. El 80% de los datos quedó en el conjunto de entrenamiento y más el de validación, y el 20% de los datos quedó en el conjunto de test. Para esta parte se realizó un preprocesamiento, se emplearon pipelines y transformers sencillos, se eliminaron algunos casos outliers, por ejemplo en la variable de campaign, se excluyeron algunos atributos que tenían alta correlación entre sí. Por inconsistencia se dejó de lado la variable pdays y también la variable duration, que para entrenar modelos no iba a servir porque no la íbamos a tener en un futuro para predecir si iba a contratar el plazo fijo o no. Los casos nulos en algunos casos se imputaron y en otros se dejaron como una categoría más.
y realizamos una estandarización con el estándar Scalar en los casos que fueron necesarios. El modelo base fue un árbol de decisión para la clasificación binaria, donde la clasificación era si contrata o no contrata el plazo fijo. Y dado que el conjunto de datos estaba desbalanceado, enfocamos la atención en las métricas de precisión, recall, el F1 score de la clase positiva, y también incluimos el área bajo la curva ROC. En una primera aproximación simple del modelo, sobreajustó el conjunto de train, y las métricas que se obtuvieron en el conjunto de variación no fueron buenas para la clase minoritaria, o sea, la clase que sí contrató el plazo fijo. Entonces aplicó un cross-validation para tener más seguridad sobre estas métricas. Luego se optimizaron los parámetros y definimos el modelo base como el mejor modelo encontrado del árbol de decisión. Con esto se redujo un poco el sobreajuste del conjunto de entrenamiento respecto al primer modelo y se aumentaron los casos que fueron correctamente clasificados para la clase minoritaria, que es la clase que contrató el plazo fijo. Y bueno, el modelo base en el conjunto de validación se obtuvo que el 31% de los clientes que se predice contratarían plazo fijo efectivamente lo hacen, y se puede identificar al 61% de clientes que contratan plazo fijo. El score F1 fue igual a 0.41, y también se obtuvo la métrica del área bajo la curva ROC aproximadamente del 0.72, lo cual es mejor que si la clasificación fuese aleatoria. Para la parte de aprendizaje supervisado se usaron diferentes modelos para la clasificación binaria: Decision Tree, SGD Classifier, Logistic Regression, SVM, Naive Bayes, Random Forest, XGBoost, LightGBM y Bagging. Se adaptó el preprocesamiento para cada uno de los modelos según sus particularidades, y se optimizaron los hiperparámetros de estos a partir del Grid Search CV y el Randomized Search CV. La limitación que teníamos fue que el tiempo de procesamiento para la búsqueda de parámetros con el Grid Search a veces era muy alta. Bueno, entonces, de todos estos modelos, el mejor que encontramos fue el XGBoost, y fue el que me ofreció mejores resultados con las probamos diferentes combinaciones de variables, y este fue el que ofreció mejores resultados. Lo que obtuvimos fue que en el conjunto de validación, el 47% de los clientes que se predice que contratarían un plazo fijo, efectivamente lo hacen. Se puede identificar al 53% de los clientes que contratan plazo fijo, y el score F1 fue igual a 0.5. Y el modelo también presentó un área bajo la curva ROC levemente mayor que el modelo base. Y bueno, en comparación al modelo base, se permitió una mejora de la precisión en 0.16, aunque se perdió 0.08 en la recall. El score F1 mejoró en 0.09 y el área bajo la curva ROC mejoró en 0.03. ¿Qué otras cosas se podían hacer para mejorar la performance? Incluir nuevos datos, más información que pueda caracterizar a los clientes de la que ya tenemos, y también se podrían generar nuevas variables. En este grafiquito vemos la importancia de los atributos en el mejor modelo, como era de esperarse. La tasa de interés es la variable que más influye a la hora de explicar la contratación de un plazo fijo. También el hecho de que el cliente haya contratado previamente. El índice de confianza del consumidor también influye bastante, y el método de contacto cuando es por celular. Algunos atributos como la edad, el trabajo, el nivel educativo, estado civil, resultaron tener menor importancia para explicar la contratación de un plazo fijo por parte del cliente. Bueno, por el lado de aprendizaje no supervisado, intentamos aplicar algunos métodos para intentar identificar agrupamientos, pero nos encontramos con unas grandes limitaciones, y es que había características muy importantes como el nivel de educación, trabajo, estado civil, que eran categóricas y son más difíciles de tratar con este tipo de técnicas. Entonces empezamos a probar distintos métodos como K-means, como clúster aglomerativo de B-scan, y distintas combinaciones de hiperparámetros para ver cómo nos iba mejor con este tipo de agrupamientos. En general, trabajamos con números limitados de clústeres, entre 2 y 6. En algunos casos pudimos encontrar algunos agrupamientos similares a lo que se vio en el análisis exploratorio, pero no siempre fue posible obtener diferencias significativas en estos agrupamientos en cuanto a la propensión a contratar plazo fijo o no encontrar. Y otra cosa que notamos con estas técnicas es que los agrupamientos más fáciles de interpretar fueron los que logramos con las variables numéricas, ya sea usando las PCA, representando todo el conjunto, o directamente a las variables numéricas en sí. Y dentro de este conjunto de pruebas, el mejor método que nos dio mejores resultados fue el clúster aglomerativo. Acá pongo como ejemplo un par de hallazgos, los resultados de una de las pruebas del clúster aglomerativo. La clase número 1, una clase que es preponderantemente negativa, o sea, de gente que no contrató el plazo fijo, mientras que en las otras clases se distribuyen la mayoría de los casos donde sí hubo una contratación de plazo fijo.
Y si vemos esos clústeres, por ejemplo, expresados en la tasa de interés o en la cantidad de llamadas previas, las variables previos y Euribor, se ve que hay una diferenciación importante entre el clúster número 1 y el resto de los clústeres. Para ir cerrando, como resumen de todos los hallazgos que encontramos a lo largo de este trabajo, algo que está en común a todos los prácticos que hicimos es que la tasa de interés es el principal factor que se vincula con la contratación o no del plazo fijo. Dentro de las variables de entorno, el nivel de confianza también parece ser un factor importante. Y si bien en el análisis de clúster no fue posible realizar una segmentación robusta en función de las características personales, que eran variables categóricas, se destaca la relevancia de aquellos clientes que habían sido contactados previamente en otras campañas de marketing. Y esto nos parece el hallazgo más importante e interesante de todo el trabajo. La probabilidad de contratar el plazo fijo parece ser que es significativamente mayor entre aquellos clientes a los que ya se había contactado previamente en otras campañas. Eso es todo y muchas gracias.